¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Más 304 votos emitidos telemáticamente, sí 22 más 156 votos emitidos telemáticamente, no 10 más 65 votos emitidos telemáticamente, abstenciones 14 más 83 votos emitidos telemáticamente. Queda, en consecuencia, autorizada la prórroga del estado de alarma que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. Se levanta la sesión. Pedro Sánchez logra el apoyo de la Cámara Baja para alargar el estado de prórroga por 15 días más. 178 a favor, PSOE, Podemos, Ciudadanos y PNV, entre otros. 97 abstenciones del PP, H. Bildu, Navarra Suma y BNG y 75 en contra. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es la cuarta prórroga y pese a aumentar el número de diputados que se suman al bloque del no en esta nueva ampliación, el decreto de prórroga sale adelante. Las restricciones continuarán hasta el próximo 24 de mayo. El estado de alarma estará vigente hasta el 24 de mayo. Sánchez ha defendido en el Congreso la necesidad de una nueva prórroga. Y levantar el estado de alarma ahora sería un gran error absoluto. Tras un duro discurso en el que acusa al presidente y su equipo de mentir, el PP ha anunciado finalmente su abstención, advirtiendo que votará en contra de nuevas prórrogas. Es usted el que ha fallado en todo y a todos. Lo que deberían hacer es dejar de jugar a prueba y error, de usar a los españoles como los perros de Pavlov. La prórroga al estado de alarma ha salido adelante gracias al sí de Ciudadanos, de PNV y Coalición Canaria, aunque con críticas a la gestión de Sánchez. Y después de esta votación, este Gobierno seguirá teniendo 155 escaños, ni uno más ni uno menos. Hemos intentado, como usted bien sabe, ser constructivos, dar una salida. Esquerra ha votado en contra. ¿Hay alternativa a esta prórroga del estado de alarma? También Vox, que iba más allá. Santiago Abascal anunciaba la convocatoria de manifestaciones en coche para pedir la dimisión del Ejecutivo y amaga con una moción de censura. Me parece que va a depender de todos y cada uno de ustedes, señores diputados. Y entre las abstenciones ha estado la de EH Bildu. No será Euskal Herria Bildu quien deje caer el estado de alarma. Y Navarra Suma. Lo normal es que se hable con las comunidades autónomas, pero no para darles una conferencia, sino interactuar. Un debate en el Congreso que nos dejaba esta imagen que no ha pasado desapercibida, la de la vicepresidenta Carmen Calvo recostada en su escaño y tapada con una manta. Sánchez ha anunciado que se decretará el luto oficial cuando la mayor parte del país se encuentre en la fase 1 y se realizará un homenaje público a las víctimas. Bueno, con una prórroga por delante, una prórroga más hasta el día 24 y los datos. Hay 5 nuevos fallecidos en Navarra, con lo que ya han muerto en nuestra comunidad 476 personas. Los casos activos han sufrido un pequeño repunte con 138 más. Se superan ya los 3.600. Y en las UCIs sigue bajando la presión. Como ven, hay una persona menos que ayer ingresada. Son 36 y los curados que siguen creciendo, 2.628, son 66 más en las últimas 24 horas. Los datos del conjunto del país pues nos dejan también un repunte en el número de fallecidos. Lo mismo ha ocurrido en Italia esta misma tarde. En nuestro país, después de varios días con menos de 200, hoy de nuevo se ha producido ese repunte hasta los 244 que desgraciadamente han fallecido con COVID. Descienden los positivos con PCR en 685 personas, descienden aunque aumenta porque se superan los 220.000 y los que han superado el virus, que siguen aumentando a 126.000. 2.000 más que ayer. Desde Sanidad confirman que la tendencia es descendente y que los datos son buenos, pero que no hay que confiarse. Tenemos que ser prudentes
no se está diciendo que no se pueda salir, hay unas normas para salir y unas medidas de precaución que hay que tomar. Lo que se está diciendo es que salgamos con las medidas de precaución adecuadas. Si no lo conseguimos, dar un paso atrás yo creo que sería terrible para la población y, desde luego, eso les puedo asegurar, para nuestros profesionales sanitarios que se han dejado la piel y no creo que puedan aguantar otra situación semejante. Pues con estos datos, algunas comunidades autónomas han ido solicitando a lo largo de la mañana pasar a la fase 1 de la desescalada. El plazo terminaba a las 2 de la tarde. Navarra ha trasladado esa petición al Ministerio de Sanidad. La respuesta la sabremos el sábado, aunque en el Gobierno foral son optimistas. Ahora mismo estamos estudiando el pase a la fase 1, por tanto, esos son todos los esfuerzos que estamos centrados como Gobierno. La fase 2 quedan otros 15 días que, evidentemente, será momento de analizar en función de los inputs, de los datos que vayamos recibiendo por parte del cuadro de mando que ya está establecido, precisamente pues para ver en qué situaciones podemos pasar a la fase 2. ¿Y cuáles son esos requisitos que hay que cumplir para pasar de fase? Bueno, pues la orden del BOE no es muy concreta, de hecho, solo hay 2 requisitos cuantitativos imprescindibles: disponer o tener acceso o capacidad de instalar en un plazo máximo de 5 días hasta 2 camas de UCI por cada 10.000 habitantes. Esto supone prácticamente doblar la capacidad con respecto a la que tenían antes de la crisis. Disponer de entre 37 y 40 camas para enfermos agudos por cada 10.000 habitantes. Y además se tendrá en cuenta la capacidad de aislamiento y control de las fuentes de contagio, los sistemas de alerta precoz y vigilancia, la capacidad de atención primaria y hospitalaria y la evolución epidemiológica en el territorio en términos de transmisión y casos activos. Bueno, pues esos eran los requisitos y ahora vamos a ver cuál es la realidad. Esta que van a ver ha sido la evolución de los casos activos, una cifra que no tiene en cuenta las personas fallecidas ni las que han recibido el alta epidemiológica, las que hemos llamado curados, aunque ahora el Ministerio hable de infecciones resueltas. Hemos pasado del 20 de abril con 3.227 a las 3.528 del día de ayer. Subió, eso sí, hasta las 3.697 y ya ven que no permanece estable porque ha vuelto a repuntar en este último tramo. Otro dato que nos interesa pues es saber la capacidad de camas y ya ven cuál ha sido la evolución de las hospitalizaciones. Desde el 20 de abril ha ido descendiendo, aunque algún día, como el domingo pasado, se produjera pues un pequeño repunte, es este de aquí, pero ya estamos de nuevo por debajo de los 200, los 184. Y vamos a terminar echando un vistazo a la evolución de las personas que han estado ingresadas en la UCI al mismo tiempo. En el tramo que va desde el pasado 20 de abril hasta hoy, esta es la evolución, descendiendo cada día hasta las 36 personas que están ingresadas a día de hoy, muy lejos de aquel 3 de abril donde estaban ingresadas 95 personas a la vez, el máximo durante toda la crisis. Bueno, pues son datos esperanzadores, aunque donde también se ha recuperado la esperanza ha sido en las residencias. Las cifras cada día son mejores. En la última semana los casos positivos ya han descendido un 44%. Se aleja de las residencias de Navarra. Los últimos datos refieren un descenso de casi la mitad de casos positivos, esto debido a las altas de las personas que se han curado. En la actualidad, 6 de cada 10 residencias no registran ningún caso de coronavirus. Lejos queda un 13 de abril negro cuando se registró el pico más alto de contagios en residencias con 933 casos. Hoy los positivos suman 510. En cuanto a los fallecimientos, hasta el 8 de marzo la cifra asciende a 597, entre los que se encuentran 239 casos confirmados, 171 muertes de adultos mayores con síntomas pero sin confirmar y el resto por causas naturales. De momento, los centros de mayores siguen sin permitir las visitas y tampoco las personas residentes pueden abandonar los recintos.
Pediatras de atención primaria proponen mantener un triaje eficiente y 2 circuitos de atención. La Asociación Navarra de Pediatría ha elaborado un documento con propuestas de desescalada para los centros de salud. Han explicado que se desconoce el estado inmunológico de lactantes, niños y adolescentes y también de los profesionales respecto al coronavirus. Consideran imprescindible seguir adoptando medidas de protección que garanticen la seguridad de los ciudadanos y de los profesionales de una manera uniforme en todos los ámbitos asistenciales. Ignacio Iribarren, presidente de la Asociación Navarra de Pediatría. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Muy bien. Ustedes, pediatras de atención primaria, están proponiendo, como acabamos de explicar, mantener un triaje eficiente cuando las personas acceden al centro de salud o al hospital y 2 circuitos de atención. ¿Dónde estaría esa eficiencia? ¿Cómo se tendrá que hacer para que fuera correcto desde su punto de vista? Bien, simplemente una primera aclaración. Nosotros, este documento que hemos elaborado es un documento para la estructuración de las medidas de desescalado, ¿no? Es el proceso de reincorporación de la actividad pediátrica en nuestras consultas a una situación, entre comillas, de normalidad o de nueva normalidad, como se quiera hablar. Pero el circuito eficiente, este triaje eficiente es el que en estos momentos se está haciendo. Es decir, los pacientes previamente a su asistencia al centro de salud son contactados telefónicamente. Es decir, se determina a través de una llamada telefónica los pacientes que quieren ser atendidos o que quieren resolver alguna duda o que quieren contactar en principio con el equipo de atención primaria en el área pediátrica, contactan telefónicamente, nosotros les devolvemos una llamada, bien enfermería o bien pediatría, de acuerdo a la patología, el rango de edad, etcétera, a un escalonado que se plantee, y a partir de ahí se decide si se puede resolver y se resuelve desde el punto de vista no presencial la demanda que se realiza, o si ese paciente necesita ser visto. Si necesita ser visto, entraría y entra en estos momentos en un doble circuito, el circuito de los pacientes que tienen sintomatología susceptible o sospechosa de coronavirus, que sería un circuito específico, un circuito que podemos denominar respiratorio, pero luego hablaremos, si les parece, de la sintomatología COVID-19 en el caso concreto de los niños, y otro circuito que sería el circuito de los niños que no presentan esta sintomatología, en el cual están y estarán incluidos aquellos niños que son citados para la realización de los exámenes de salud. Ustedes también hablan de que es necesario realizar un estudio de serología de carácter epidemiológico en menores de 15 años. ¿Cuál es la explicación? Vamos a ver, la población menor de 15 años presenta en relación con el coronavirus una patología, una expresión clínica muy silente, muy poco expresiva. Apenas son diferenciables los síntomas que presentan, además de que hay un porcentaje muy significativo de niños asintomáticos que son portadores del virus, pero que no presentan expresión clínica. Aquellos que la presentan de una forma muy poco expresiva clínicamente y prácticamente indiferenciable de muchos de los otros procesos que pasan habitualmente los niños. Estamos hablando de catarros de vías altas, estamos hablando incluso de exantemas o erupciones en la piel, estamos hablando de cuadros gastrointestinales. Por lo tanto, y al ser poco diferenciables y al no presentar una sintomatología muy severa, no se ha realizado sobre este colectivo
una profundización analítica serológica. No se han realizado PCRs apenas y no se han realizado test rápidos. Eso se han reservado a pacientes con patología más severa. Eso hace que estemos en estos momentos, no sepamos cuál es la la situación serológica de este colectivo, y esto es muy importante para nosotros, para el proceso de aprendizaje en una patología nueva, poder establecer una correlación entre lo que nosotros diagnosticamos desde el punto de vista exploratorio, la anamnesis, etcétera, y lo que nos confirma o no confirma una analítica, y también desde luego desde el punto de vista de tomar decisiones cara a futuro con respecto a a intervenciones o desescalado en este colectivo de población. Señor Iribarren, para ustedes la atención, ¿cómo debe seguir siendo? ¿Telemática o presencial? ¿A distancia son capaces de diagnosticar de forma correcta? Sí, desde el punto de vista, una de las cosas positivas, entre comillas, lo de positivo, que está teniendo esta pandemia, y desde el punto de vista de la organización asistencial, es el que los pediatras y las familias de los niños hemos llegado a un estado de satisfacción en términos de relación y de capacidad diagnóstica en la utilización de los medios telemáticos. Es decir, el teléfono se ha convertido, la comunicación telefónica se ha convertido en un mecanismo que hasta ahora estaba siendo utilizado, pero no con la intensidad y con la capacidad que estamos utilizando ahora, y además nos ha permitido la utilización de imagen fotográfica, remitiendo a los pacientes imágenes fotográficas de lesiones que nos han permitido orientar, determinar, y sí, efectivamente, no podemos obviamente diagnosticar todos los casos, pero sí que se puede convertir en un elemento, en una herramienta diagnóstica adicional muy relevante. Y más en estos casos en los que, repito, al no saber el estado inmunológico y la capacidad, si el paciente está infectado o no, la distancia y el poder escalonar, en el caso concreto de los niños, su asistencia y determinar en qué momento preciso deben asistir al centro de salud, el teléfono el teléfono y sobre todo la ordenación de cómo tienen que venir los niños es una herramienta excelente. Muy bien, Ignacio Iribarren, muchísimas gracias por su tiempo. Seguiremos muy pendientes de la evolución. Gracias. Muy pendientes, desde luego, de toda la actualidad, porque acabamos de saber también que la Organización Mundial de la Salud está vigilante y abierta a la posibilidad de que el virus ya estuviera en diciembre en Europa, e incluso en fechas más tempranas, aunque en estos momentos no está investigando de forma proactiva si la cumbre del clima de Chile, recordarán ustedes que finalmente se celebró en Madrid de 2 al 15 de diciembre, pudo ser un punto dispersor del contagio. Bueno, lo que nos está ocupando también en las últimas horas en Navarra es la declaración de la renta, la apertura de la campaña, esta inusual campaña que se hará desde casa, por internet o por teléfono, algo que esta mañana ha colapsado las líneas. Estas son los 4 modelos. Declaración realizada por Hacienda. Pueden consultarla en estas páginas. Hacienda ha realizado más de 200.000 de las 350.000 que espera recibir. El contribuyente realiza la declaración a través de la web y podrá asesorarle por vía telefónica. La renta guiada, Hacienda le hará la declaración y deberá solicitar cita. El cuarto punto, las entidades financieras que colaboran con Hacienda Foral. Pero ojo, porque han anunciado que de momento no van a tramitar declaraciones ni presencial ni online, porque no se dan las condiciones, algo que van a revisar en junio. En cualquier caso, la presidenta Chivite ha admitido la posibilidad de realizar alguna declaración presencial para que ningún contribuyente quede excluido. El plazo termina el 20 de julio.
Hoy comienza la campaña de la renta en Navarra y lo hace de una forma atípica. Las oficinas de Hacienda Foral lucen así, cerradas y con la persiana bajada. Los contribuyentes no podrán hacer ni presentar la declaración de forma presencial. Lo tendrán que hacer por internet o vía telefónica. Sí, no me lo imaginaba que estaban cerrados, yo creí que estaría abierta. Yo quiero venir aquí, no lo sé cómo me voy a apañar, no tengo ni idea. No nos queda otra. Sorpresa e indignación entre muchos contribuyentes tras ver que las oficinas de Hacienda no estaban abiertas. Además no ponen ni siquiera ahí nada. ¿Por qué no abre Hacienda bien preparada, con mamparas, con todos los utensilios? Que sea con servicios mínimos deberían estar, porque así como trabajan en los supermercados o en otras empresas. Llegaban con toda la documentación impresa. Su asombro se ha visto reflejado al ver que solo podían hacer la declaración vía telefónica o por internet. Por eso las conversaciones en las calles colindantes a las oficinas eran la misma. Está bien planteado, otra cosa es que haya gente que tenga dificultad. Que ya tenemos una edad y no controlamos internet, no sabemos cómo lo vamos a hacer. Y ahora estamos todo el mundo con la incertidumbre que para qué. Voy a llamar y a ver qué me dice. Tal y como hemos comprobado, durante unas horas el teléfono se ha colapsado. Ha llamado usted al teléfono de consultas de la campaña de la renta. Si necesita ayuda para hacer la declaración por internet, pulse 1. Si quiere consultar sobre... Cada vez que llamas a ellos te cuesta un montón. La página web también ha fallado por exceso de usuarios, así lo reconocía el portavoz del Gobierno de Navarra. Nos consta que ha habido una pequeña caída del sistema que se está solucionando. Es decir, que también es una situación habitual en los primeros días de todas las campañas de la renta de los últimos años. A través de este comunicado, las entidades financieras han anunciado que no realizarán declaraciones presenciales y que evaluarán la situación a primeros de junio. Entiendo que en estos momentos del estado de alarma, en esta fase en la que estamos, pues es muy difícil que esa situación se pueda producir. Con todo, Remírez ha mandado un mensaje de tranquilidad. Tiene que primar preservar la salud pública, señalar que hay plazo hasta el 20 de julio, por tanto, hay tiempo. Tiempo donde los contribuyentes esperan que se les resuelvan todas las dudas. Elma Said, consejera de Economía y Hacienda, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. Creo que gran parte de la audiencia se habrá preguntado hoy qué hago yo este año con la declaración y si tendré hecha una propuesta este año. ¿Dónde se puede mirar? Bueno, pues se puede mirar en la página web de Hacienda, Roberto, pero si me permite... Evidentemente, bueno, pues es primer día de campaña, pero es que tenemos unos datos a las 6 de la tarde que yo quiero lanzar ese mensaje de tranquilidad acompañado de esos datos. 87.000 contribuyentes a las 6 de la tarde ya habían consultado su propuesta en ver si tenían la declaración hecha por internet a las 6 de la tarde. 30.000 personas contribuyentes habían consultado sus datos fiscales y a las 6 de la tarde ya hay unas 1.500 declaraciones hechas en primer día de campaña, evidentemente con esos problemas técnicos que supone, bueno, pues esa sobrecarga de primer día de campaña, esos ajustes técnicos de comienzo, de arranque. Quiero decir, el mensaje de tranquilidad va acompañado de datos, queda mucho por delante, estamos hablando de que la campaña se va a extender hasta el 20 de julio y nadie se va a quedar sin poder hacer la declaración de la renta. Seguramente. Me imagino que a estas horas el colapso vendrá por todo aquel que sabe que le toca devolver, digo yo. Teniendo en cuenta efectivamente que es fundamental, era fundamental arrancar la campaña de la renta en condiciones máximas de seguridad, porque como bien dice, el 70% de las declaraciones arrojan un saldo favorable al contribuyente. De hecho, el próximo 11 de mayo se van a devolver 74 millones de euros. Por eso, evidentemente, pues era importante no posponer más la campaña y por eso hemos tomado la decisión conciliando y primando por encima de todo la salud de los contribuyentes y también del personal, lógicamente, del departamento. Pues nos quedamos con esos datos. Desde luego, 87.000 personas a las 6 de la tarde que lo hayan consultado esa propuesta y 30.000 que hayan consultado los datos y 1.500 hechas. Desde luego, para ser el primer día está ahí, por una parte, el trabajo de los funcionarios que lo han actualizado y, desde luego, pues la gente que está con ganas también de arrancar con esa campaña. Pero hay otras... Y estaremos muy pendientes de cada día de la campaña. Desde luego. Hay otras opciones también. Yo hablaba antes de la declaración hecha, pero hay quien suele hacerla en asesoría o en un banco o en caja. Ahora mismo también algunas entidades financieras que colaboran con Hacienda están ahí dispuestas también, aunque parece que es probable que se retrase ese asunto porque dan por hecho que no se dan las circunstancias, no se dan las condiciones necesarias.
Bueno, está claro, lo que es acompasar la decisión de Hacienda y también ellos, bueno, pues evidentemente ahora mismo, además en la situación de estado de alarma ya hoy además prorrogado, no hay una libertad de movimiento de la ciudadanía en este sentido. Por eso acompañamos esa decisión de las entidades colaboradoras y evidentemente, bueno, pues ellos ya han recibido todo el material, el programa y todo lo oportuno para que, bueno, pues conforme vayamos viendo que va a poderse, bueno, que va a poderse flexibilizar y vamos a poder hacer más cosas como ciudadanos, pues evidentemente pues acompasará esa decisión y estaremos con todos los escenarios previstos por si no pudiera. Las certidumbres son muchas y si por lo que fuera el tema se tiene que retrasar, pues evidentemente tenemos todos los escenarios previstos desde Hacienda Foral para poder acompasar esa decisión. De hecho, una de las cuestiones para llevar la campaña hasta más allá del 20 de julio fue precisamente eso, ¿no? Esa posibilidad y ese escenario de que los primeros días de campaña, dadas las restricciones de movimiento, pues no iban a poderse hacer declaraciones presenciales precisamente por eso, ¿no? Porque primamos todos la salud del contribuyente y de los trabajadores y trabajadoras. Consejera, más allá de la declaración de la renta, me gustaría preguntarle por otras cuestiones. Por ejemplo, si está previsto modificar el plazo de presentación del impuesto de sociedades. Bueno, nosotros en el departamento se están tomando, desde que ha empezado esta, como bien sabe, y además ya hemos tenido ocasión de hablarlos en algunos otros programas suyos, hemos tomado muchas medidas desde el primer minuto, no solamente para hacer frente a la pandemia a nivel de salud, sino también para acometer la crisis económica, y está claro que las cuestiones tienen que llevar su momento. Se tomaron decisiones importantísimas al principio, que era todo el tema de plazos y de flexibilizar aplazamientos. La campaña de la renta también ocupó el tomar las decisiones que hemos tomado en este sentido, también ocupó mucho tiempo en el departamento y indudablemente pues hay una serie de impuestos. De hecho, el impuesto de sociedades, los plazos se llevan al 25 de julio, o sea, el plazo ordinario del impuesto, y también son cuestiones que están encima de la mesa y que abordaremos, que también trabajaremos en el resto de tributos y en este caso por el que me pregunta, ¿no? Y para terminar, ¿hay planes específicos de ayuda a sectores especialmente afectados? Lo estamos viendo estos días, por ejemplo, el comercio o la hostelería. Bueno, lo que está claro es que lo que le decía hace un momento, se han tomado medidas muy importantes, como todo lo que tiene que ver al paquete de ayudas que está en breve, creo que en menos de 2 semanas ya se va a poder solicitar las mismas. Ese importante paquete de ayudas que va destinado fundamentalmente a sectores afectados. Hablamos de autónomos y en el sector de la hostelería, en el sector de la cultura, sectores artísticos que están tan dañados, pues van a ser muchos de esos beneficiarios están ahí, ¿no? Con unas importantes medidas de ayudas que van desde 2.200 euros hasta 700, 800, depende de la modalidad. Pero también tenemos una hoja de ruta clara y un trabajo a desarrollar con el plan de reactivación, buscando evidentemente pues, con la mano tendida y escuchando todas las necesidades de todos los sectores, ¿no? Pero sí que también no podemos olvidar las medidas que ya se han tomado en cuanto a inyectar liquidez, en cuanto a flexibilizar pagos y, como digo, la importante medida que ojalá esté cuanto antes ya disponible, como digo, va a ser en breves días, para que los autónomos y autónomas de Navarra, que hablamos de un colectivo de más de 46.000, muchos sectores muy dañados que están sufriendo mucho, puedan tener y puedan verse aliviados lo que hemos podido poner en marcha, que son cantidades importantes, hablamos de 2.200 euros. Muy bien, pues ojalá se cumplan estos pronósticos, que es lo que queremos todos. Consejera Elma Saiz, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte a todos. Gracias. Los ERTEs, que también nos preocupan, los ERTEs en Navarra, que afectan a más de 55.000 trabajadores. La peor parte se la lleva el sector servicios. Son algunos de los datos que el consejero Manu Ayerdia ha facilitado en la Comisión Parlamentaria sobre Desarrollo Económico, que se ha celebrado esta misma tarde. Los expedientes presentados, 6.583, trabajadores afectados 56.364, es decir, un poquito más, pero ya ven ustedes que poquito más que los trabajadores afectados que teníamos hace 15 días. Estos son los datos sobre ERTEs que maneja el Gobierno de Navarra desde el inicio de la crisis sanitaria. El 92% de estos expedientes presentados son por fuerza mayor y más del 80% del total se concentran en el sector servicios. El consejero Ayerdi ha destacado que en las últimas semanas el número se ha reducido considerablemente. Estos últimos 15 días han entrado 301 expedientes más, 301, o sea, ya ven que una cifra mucho más chiquita que la primera ola que tuvimos. Respecto a las ayudas para autónomos, el consejero espera que las solicitudes se puedan empezar a presentar desde el próximo 25 de marzo. La idea es ir haciendo resoluciones de pago rápidas. Es más,
La idea que tenemos es que todas las peticiones que entren una semana, cada semana, cogerlas, resolver. Ayerdi también ha destacado el buen funcionamiento de la línea de avales puesta en marcha con Elkargi y Sonagar, que permite dar una mayor liquidez a las empresas. Desde luego la posición de desarrollo económico es favorable, por lo menos a incrementarlo hasta por lo menos hasta 125 millones. Navarra Suma ha pedido que se paguen las prestaciones por cese de actividad a los trabajadores que aún la siguen esperando y muestran su voluntad de colaborar, aunque siendo propositivos. Evidentemente lo que queremos es aportar en esa toma de decisiones y lo que no pretendemos y no queremos, ni nosotros ni otros agentes sociales, es que nos vengan dadas y que simplemente tengamos que decir sí a todo y no participar en su debate. Desde EH Bildu piden protección para los trabajadores que han vuelto a la actividad y se apueste por el comercio local. Hay que promocionar el consumo local, el consumo de cercanía, el consumo de productos de kilómetro cero, el consumo sostenible. El resto de formaciones políticas esperan que no se deje a nadie atrás en la recuperación económica y social y que se apoye a las empresas y autónomos de Navarra. Muy bien, pues nosotros vamos a hacer un alto en el camino en este momento y a la vuelta hablamos de guarderías y de educación. Les esperamos. Bien, pues estamos de vuelta. Quienes tendrán que esperar para abrir como mínimo hasta finales de mayo son las escuelas infantiles. Muchos de estos centros que son privados se plantean seguir cerrados debido a la falta de ingresos. Siguen aumentando los efectos colaterales de la pandemia. Ainhoa es la directora de esta escuela infantil. Lleva más de 7 semanas sin poder abrir sus puertas y tampoco sabe con qué medidas hacerlo. Para abrir necesitamos unos requisitos mínimos legales, que nos lo propongan, me da igual sanidad, me da igual educación, pero que nos propongan, que nos digan estas son las medidas mínimas que tenéis que tener para poder abrir. Ellos se sienten excluidos al no haber recibido ninguna información para la apertura de estas escuelas. Hablan de 0 a 6 años, pero todo lo que dicen lo dicen referente a los colegios. Esta es una de las escuelas infantiles privadas más grandes de Pamplona y tampoco saben ni cómo van a abrir ni cuándo van a poder hacerlo. Además, 11 trabajadores se encuentran en situación de ERTE. Estos centros son privados y no dependen de la financiación pública, sino de las familias. No podemos hacer teletrabajo. Necesitamos abrir por nuestras economías y por las personas que tenemos trabajando a nuestra disposición. Esta situación está afectando a todos los centros de la comunidad foral. Muchos de ellos no saben si volverán a estar en funcionamiento. Aunque estés cerrado, los gastos siguen y siguen y siguen. Entonces, yo conozco y de primera mano centros ya de 0 a 3 que no van a levantar persiana porque no pueden asumir estos gastos. El tiempo dirá si estas paredes volverán a estar llenas de vida. Pues precisamente sobre este asunto, el consejero de Educación, Carlos Jimeno, ha asegurado que las escuelas infantiles privadas de 0 a 3 años no son competencia del Departamento de Educación, del Ejecutivo, del Gobierno de Navarra. Asegura, por lo tanto, que no pueden dictar instrucciones para centros que no son dependientes de su ámbito de intervención. Las escuelas infantiles de 0 a 3 no son centros dependientes del Departamento de Educación. Son centros que el Departamento de Educación, como entendemos que son centros educativos, establecemos convenios y decretos de transferencia. El Departamento de Educación, no en sí mismo, sino el Gobierno, tiene 7 escuelas infantiles de 0 a 3 dependientes del Departamento, en este momento, de Derechos Sociales. Por lo tanto, el Departamento de Educación no puede dictar instrucciones para centros que no son dependientes de su ámbito de intervención. Pues también sobre el ámbito educativo, el consejero ha hablado sobre el planteamiento que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas. Y de cara a esa vuelta han presentado la nueva oferta de formación profesional, un total de 130 titulaciones, algo más de 4.500 plazas.
En septiembre, con 15 alumnos por aula, un modelo escolar mixto, online y presencial es lo que baraja el Ministerio de Educación para la vuelta a las aulas. Desde Navarra, dice el consejero, se prevén todos los escenarios. Que el día 8 de mayo hay una conferencia general que preparará una conferencia sectorial que va a celebrar el 14 de mayo entre el Ministerio y todas las comunidades autónomas, y quizás ese sea el foro donde se determinen con más acervo, con más rigor, cuestiones del ámbito a medio plazo, aunque son cercanas, el mes de septiembre está ahí. Para ese curso 2020-2021, Educación amplía la propuesta en formación profesional en un 6%. En total, 130 titulaciones, más de 4.500 plazas. Las prescripciones que van del lunes 25 de mayo al viernes 5 de junio. Y esta prescripción tendría efecto pues, para los ciclos de grado medio, para los ciclos de grado superior, para los de formación profesional básica y, asimismo, para las pruebas de acceso. En la actualidad, los ciclos con carácter general se encuentran a un 100% de ocupación. Bien, pues seguimos precisamente charlando con Juan Carlos Laboreo, que es el presidente de AFAPNA. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Ve inviable volver ahora a las aulas cumpliendo con las medidas de seguridad sanitarias? Sí, la verdad es que es cierto que es una decisión difícil, una decisión política difícil, pero hay que tener en cuenta que lo más importante es la seguridad sanitaria de nuestros alumnos, nuestros docentes y de la sociedad en general. Iniciar, como se planteaba el 25 de mayo, un retorno a las aulas con alumnos de 0 a 6 años, ¿no? que manteniendo distancias sociales de 2 metros, con alumnos de educación especial y con aquellos que puedan necesitarlo las familias para alguna recuperación, para nuestra manera de entender, resulta imposible. Los alumnos de pequeños están acostumbrados, evidentemente, a la manipulación de objetos, a moverse, y no tiene nada que ver con distanciamiento social. De todas maneras, lo primero de todo, ¿cuándo consideran ustedes que se debería volver a las aulas? Nosotros plantearíamos, en todo caso, que durante este tiempo se adecuasen los centros educativos para el inicio del curso escolar en septiembre. En septiembre habría que adaptar aspectos importantes y a tener en cuenta. Primero, que en todos los centros educativos tendría que existir la posibilidad del control de temperatura para los alumnos para su acceso. No podemos permitirnos el lujo de que un alumno con fiebre pueda acceder al centro y contagiar al resto de sus compañeros, y que además después pueda llegar a su casa y tener contagio con las familias y con la sociedad en general, porque va a haber más movimiento de personas según las fases que aprueba el Gobierno en estos momentos, ¿no? Además, plantearíamos que hubiese un test para que todos los docentes que tuviesen que impartir la clase pues tuviésemos la certeza de que no son portadores de ese coronavirus y que no están infectados. Hay evidentemente encima de la mesa una propuesta muy concreta de los 15 alumnos por aula y se compagina de alguna manera garantizar la seguridad en un espacio que ahora mismo no se puede redimensionar, pero lo que no está contemplado es qué número de profesores o qué horarios o qué distribución de la jornada se tendría que realizar para llegar a ese número. ¿Ustedes han hecho las cuentas? Bueno, resulta muy difícil. Yo creo que el funcionamiento hay que trabajarlo, cómo se va a realizar con mucho más detalle, ¿no? Es decir, hemos oído de que un profesor debería atender 2 aulas, lo cual nos parece totalmente incoherente, porque no podría atender a 2 aulas a la vez. Hay que tener en cuenta que a su vez hay alumnos que estarían en su casa con teletrabajo, que no sabemos en qué condiciones, no sabemos si eso supondría una grabación real, en tiempo real, de las clases para que pudiesen seguirlas con el resto de sus compañeros que estuviesen presentes en el centro. Habría que ver también los espacios físicos, ¿no? Las aulas, cómo se adecúan para que haya 15 alumnos. Algunas se podrá y otras pues resulta bastante difícil para mantener las medidas de seguridad. Habría que tener en cuenta también el incremento de limpieza de las zonas comunes y del material que se utilice conjuntamente entre todo el alumnado, teclados, juguetes, es decir, hay muchas cosas que están en el aire que entendemos que se debe consultar con el profesorado,
que son los que realmente lo están viviendo. Es totalmente distinto hablar de una clase de segundo de bachillerato que pueda estar terminando el curso y preparándose para la EBAU que hablar de unos niños de 3 años. No tiene nada que ver. O para hablar con unos niños, o de hablar con unos niños que pueden tener una discapacidad mental importante porque pueden ser paralíticos cerebrales. Es decir, todos esos casos hay que analizarlos minuciosamente y siendo conscientes de que es difícil tomar una decisión, pues los políticos deberán también tomar una decisión, pero adecuada. ¿Hasta cuándo el teletrabajo para la administración pública? Pues bueno, mañana tenemos una mesa general en la cual estamos los 5 sindicatos que formamos parte de la misma. Primera mesa general después de 2 meses que llevamos paralizados por el coronavirus. AFABNA ya lo había solicitado que se hubiese hecho con anterioridad, pero mañana se va a hablar de una incorporación a los centros de trabajo. Todavía no tenemos el borrador, queremos conocerlo, queremos ver cómo se plantea. Sabemos que a nivel del Estado ya hay pasos que se han realizado y queremos tener claro que, por un lado, queremos dar un buen servicio a la sociedad y, por otro lado, queremos unas medidas de seguridad para los profesionales y para la ciudadanía en general. ¿Y si llegan los recortes tras la crisis económica, qué va a pasar? La situación es difícil, ¿no? Es una situación, todos debemos ser conscientes de la realidad del paro, de la realidad de la bajada del Producto Interior Bruto, de la realidad del mayor coste que va a suponer pues poner todas estas medidas en funcionamiento. Habrá que analizarlo y los expertos están para ello y tendremos que poner todos parte de nuestro esfuerzo para poder sacar esta sociedad adelante, que de lo cual estoy seguro que cuando se normalice, cuando se consiga ya una vacuna, cuando se consiga paralizar el virus, la sociedad navarra en general y la española también, vamos a ser capaces de remontar rápidamente. Muy bien, Juan Carlos Laboreo, presidente de AFABNA, la Asociación de Funcionarios de la Administración Pública de Navarra. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Muy bien. Bueno, pues hoy les hemos hablado, ya lo han visto también, de esa primera fase de la desescalada que sigue generando preguntas entre la población. Muchos, pues precisamente se cuestionan si pueden salir para hacer algunas compras. Y sí, se puede salir a comprar. Algunos establecimientos ya dan servicio, han vuelto a abrir, pero con medidas de seguridad. Ferretería Estrella, dígame. Pues mira, tengo libre a las 12:30. También para acudir a esta ferretería de la calle Amaya de Pamplona es necesario la cita previa, cerrada desde el 14 de marzo. Las llamadas recibidas este lunes mientras se realizaba el papeleo invitaron a Estrella a abrir. Lo hace durante 4 horas, de 9:30 a 1:30 de la tarde, y atiende a una docena de clientes, un tercio de los habituales. Llamé al asesor, me informé de si podía estar trabajando o no. Como yo soy autónoma, yo puedo estar trabajando, los empleados no, porque están en ERTE, y entonces a partir del lunes pues entraremos todos con normalidad. Ollas express, cazuelas, cafeteras o exprimidores son los productos más demandados. Se cocina más, claro, al estar todos en casa, pues también las cosas de cocina. Ayer vino una chica, se llevó una cazuela y dice, claro, estoy con los niños y me ha quedado mal la cazuela porque estoy atendiendo a los niños y al final pues me he despistado, y pues cosas que pasan. No obstante, muchos clientes siguen dudando si pueden acudir o no en esta primera fase de la desescalada. Me tendrá que mandar un WhatsApp o no por si me paran y tal. No sé, le pregunté así en general, como no se está muy claro, pero la mujer me mandó un WhatsApp ayer a la noche. Y bien, pues entonces con ese tenía, aunque no he tenido ninguna, pero por si acaso he venido, necesito comprar cosas y ese ha sido el motivo de venir. Además de comprar, los clientes aprovechan para conversar. El tema, el obvio. El miedo al contagio, que la gente va sin mascarillas, aunque no sean obligatorias, se supone que si vamos todos con mascarillas no nos podemos contagiar de unos a otros. Y la gente, pues aunque esté permitido ir sin mascarilla, pues a veces se acerca demasiado. Entonces les da un poco de miedo. La gente, sobre todo que tiene una edad, en el ensanche yo veo que hay mucha más conciencia de llevar mascarilla, quizá porque el cliente tiene más edad. Sin embargo, yo vivo en Rochapea y yo veo que la gente, muchísima gente va sin mascarilla. Al igual que quien sale a la calle estos días, los pequeños negocios también empiezan su desescalada. Bueno, algunos, como ven, ya han abierto, otros se preparan para la reapertura el próximo lunes, y es que Navarra pasa a fase 1. Y así como van a ver, calientan motores. Nunca hemos estado tanto tiempo sin vernos. Juntos abrimos, es el lema de la Asociación Casco Antiguo de Pamplona.
Es la campaña como una acción a la llamada para apoyar el comercio local. Imágenes en blanco y negro que pronto se llenarán de color cuando se vuelvan a subir las persianas. Nos llenamos de ganas. Y abrimos cada mañana. Sí. Y ahora nos vamos a ir hasta Estados Unidos, que ha rebasado ya las 71.000 muertes por coronavirus después de sumar pues casi 2.500 en las últimas 24 horas. Estados Unidos ha alcanzado ya, ha superado el 1.200.000 de casos confirmados. Casi 200.000 personas se han recuperado, pero sigue casi 1 millón activo. Vanessa Jaklich, periodista y amiga, muy buenas tardes. Hola Robert, muy buenas tardes. No te imaginas la ilusión que me hace estar hoy contigo. ¿Cómo estás, lo primero de todo? Hoy ahora mismo viajando en el tiempo, porque me remonto a muchos años atrás con esta conversación, pero bien, afortunadamente de salud bien y la familia también, que eso es ahora mismo creo que lo que más nos preocupa a todos. Y después, por otro lado, pues al pie del cañón, porque ya sabes bien también que como periodistas en momentos como este es cuanto más se necesita que estemos ahí en primera línea. Desde luego, Vanessa fue una cara muy conocida en la televisión navarra, fue compañera de Canal 4 hace ya unos cuantos años y se fue a cruzar el charco para informar pues desde muchos puntos de vista, en prensa, en radio, en tele, en Antena 3, te hemos visto en la corresponsalía de Washington mucho tiempo y ahora contando realmente una noticia que nadie nos esperábamos, pero que llegó también a Estados Unidos después de ver lo que estaba pasando en Europa. ¿Tú qué pensabas cuando seguías lo que estábamos contando aquí? Bueno, yo creo que a mí el estar tan conectada con España es lo que más me ha ayudado a tomar conciencia con bastante antelación de lo que nos esperaba, ¿no? Porque en Estados Unidos vamos unos más o menos 15 días por detrás de Europa, de lo que sucedió, por tanto que aquí todo lo que se ha aprendido de lo que ha pasado en otros países ha ayudado bastante a poder gestionar la crisis de la mejor manera posible. El mismo día que en España iniciaba el toque de queda, aquí el presidente Donald Trump en la Casa Blanca anunció también la emergencia nacional. Ese día estábamos presentes un grupo inmenso de periodistas que, por ejemplo, para que os hagáis una idea cómo han cambiado las cosas, ahora ya ni siquiera tenemos acceso a la Casa Blanca. Al menos una semana después de que se declarara la emergencia nacional, el 13 de marzo, ya se prohibió, apenas pueden estar presentes los 10 medios, aquí le llaman pool, los 10 medios que normalmente siguen al presidente. Así que nos ha tocado también adaptarnos a esta nueva situación para contar los temas de actualidad. Estamos muy conectados, teletrabajando desde casa, haciendo conexiones en directo también desde aquí y siguiendo muy pendientes en directo toda esa gestión de grupo de trabajo también de la Casa Blanca, que se conectan pues todo el día, pero también no estábamos acostumbrados. Ha habido ruedas de prensa del presidente desde una sala de prensa que estrenó hace apenas 2 meses y ha habido continua comunicación con ellos desde allí. ¿Qué es lo que más te ha impresionado cuando afrontas la actualidad? Aquí cuando empezamos a ver esas fosas comunes, esas imágenes aéreas, desde luego fue lo más impactante de la crisis en Estados Unidos. Pero como periodista, de estar al pie del cañón, en la calle, ¿qué es lo que más te ha impresionado? Yo creo que todavía estamos asimilando lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, ¿no? El epicentro de la pandemia aquí en Estados Unidos se ha concentrado en la ciudad de Nueva York, una ciudad de más de 8 millones de habitantes que representa aproximadamente 1/3 de todos los contagios y de las víctimas mortales de todo el resto del país, un país de 330 millones, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, al tener la ciudad tan cerca, alguna de las noticias más impactantes ha sido realmente, por un lado, esa saturación de todos los hospitales, de las clínicas y del sistema sanitario, y por otro, la poca capacidad de abastecimiento que han tenido las propias funerarias. Hemos visto noticias terribles de que algunos cadáveres han estado escondidos en unas condiciones nefastas, ni siquiera tenían refrigeración en camiones. Hemos visto esas imágenes y realmente pues, nos ha dejado
es que todavía estamos realmente asimilando, como te decía, lo que ha sucedido y lo que seguimos viendo. Y además, por otro lado, también creo que hay aquí bastante miedo de la gente que hemos tomado conciencia y sobre todo los periodistas que conocemos de primera mano la información, que nos da la sensación de que en muchos lugares, en muchos estados, no se han todavía concienciado de lo que puede suponer el no tomarse en serio estas restricciones. Y para que os hagáis una idea, más de una treintena de estados han levantado ya esas restricciones y están intentando volver a la normalidad. Así que ahora mismo estamos pendientes de los estudios que dicen que la situación será mucho peor porque para el próximo 1 de junio habrá más de 200.000 nuevos contagios todos los días y cerca de 3.000 víctimas mortales. ¿Y qué se habla en Estados Unidos de la vacuna o de los tratamientos? ¿Va a disputar esa carrera China? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que esa es una de las noticias más alentadoras y esperanzadoras. Aquí estamos viendo cómo toda la comunidad científica está trabajando conjuntamente con el resto de los científicos de todo el mundo. Según la propia administración Trump, han dicho que no les importa quién consiga llevar adelante el liderazgo de esa vacuna, pero que ellos van a estar pues encantados de poder coordinarse con ellos y ayudar en lo que sea necesario para encontrar una solución cuanto antes. Hace apenas unos días también el presidente Donald Trump confirmaba que va a tener, al menos no sabemos muy bien cómo tomarnos esa información todavía, sabemos que este es un año electoral, pero él confirmaba que habrá una vacuna antes de que finalice el año. Muy bien, Vanessa Jaklitsch, muchísimas gracias, mucha suerte y sobre todo cuídate mucho. Muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, muchas gracias. Pues así terminamos con esas imágenes que nos llegan desde Estados Unidos. Seguiremos también muy pendientes de todo lo que ocurra allí. Les hemos contado también ese repunte que hemos conocido a primera hora de esta tarde del número de fallecidos en Italia. Pendientes sobre todo de las buenas noticias, pero mirando de rabillo también, el rabillo del ojo, la actualidad. Mañana seguimos, les esperamos aquí a la misma hora. Muy buenas noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.